Muchísimas gracias. Yo soy Miguel y también nos acompañan Lía y Tomás, que forman parte permanente de nuestra delegación. Bueno, yo creo que los hechos que han ocurrido la semana pasada en Siria marcan definitivamente el nacimiento de un mundo multipolar. Y ese mundo multipolar que reemplaza a esa unimultipolaridad difícil y difusa de la posguerra fría, implica que solamente son soberanos en el sistema mundo del siglo XXI los estados continentales industriales. Es decir, aquellos poderes que resuman la dimensión económica, científica, tecnológica, militar, industrial y política en espacios continentales. Es decir, Estados Unidos, Rusia, China e India ya han llegado a ese umbral sin ninguna duda y Europa es un signo de interrogante. Y esto toma fuerza porque nos parece, y este es el eje central de nuestra participación y además de sentirnos tan a gusto con todos ustedes, es que es la hora de la segunda independencia, es decir, retomamos el grito de Martí. Y nada mejor que el título del Congreso, Nuestra América. Nuestra América es la América Latina, que lo ve en Martí cuando en el año 1898 se da cuenta que, es decir, él había muerto 3 años antes, de que el verdadero imperio y poder real era la emergencia de los Estados Unidos. Y en ese cuadro surge la generación del 900. Y entonces recuperamos la filosofía de la liberación no desde un concepto neutro en el marco de la ponencia, sino desde el eje de Leopoldo Sea, cuando en el Congreso, en la UNESCO, en el año 74, dice que la filosofía de la América o la filosofía de la liberación es la búsqueda incesante de nuestra identidad a partir de una praxis liberadora. Es decir, que esto nos ubica en un espacio situado en ese ser y estar de Kush y al mismo tiempo en la patria grande, en nuestra América. ¿Y qué tiene de novedad nuestra América y la patria grande? La novedad es que el arielismo, con Rodó en el 1900, repone a Bolívar en el marco de las nuevas condiciones del siglo XX. Es decir, es un unionismo hispanoamericano, pero con la incorporación de la variante lusitana de la América Latina, que es el Brasil. Esto había ocurrido por primera vez, porque en el unionismo hispanoamericano, como era lógico, no estaba incluido Brasil porque era su imperio inglés. Y los antecedentes de Rodó y de Martí son un ilustre chileno olvidado, Francisco Bilbao, y José María Torres Caicedo, un embajador bolivariano de Bogotá, que escribió la Unión Latinoamericana. Son los que inventaron la categoría de América Latina, porque antes no existía, como sustantividad, no como adjetivización, que era lo que había hecho Chevalier anteriormente. Y esto se lo debemos a la investigación del gran filósofo uruguayo Arturo Ardao, amigo de Sea. Y por lo tanto, la generación del 900 es el puente entre el unionismo hispanoamericano de los libertadores con el continentalismo de los movimientos nacionales populares, únicos pensamientos dinamizadores del pueblo latinoamericano. El APRA del Perú y el peronismo de Argentina. ¿Y por qué? Porque no se entiende la reforma del 18 sin el primer Congreso de Estudiantes Latinoamericanos realizado en Montevideo, Uruguay, por Rodó, siendo diputado del Partido Colorado, pero un raro especie del Partido Colorado, porque era colorado pero artiguista. En eso tenía un vínculo indirecto con Herrera. Y son la bandera que llevan a cabo en Córdoba en el 18
y el que cerró el acto como eco en la fundación de la FUA en Buenos Aires fue Manuel Ugarte. ¿Y qué levantó el latinoamericanismo del 900? La patria grande de Ugarte, la categoría geopolítica de la patria grande, la magna patria de Rodó, que fue al mismo tiempo el primer biógrafo de Bolívar, de un Bolívar latinoamericano, o la patria de la justicia de Pedro Enrique Ureña, el gran dominicano que conformaba la generación mexicana del Ateneo. Esto hace de que sea el abono del primer gran movimiento nacional popular, que es el APRA, con don Víctor Raúl Haya de la Torre, de una influencia latinoamericana y continental y no bien estudiada aún. Forja le debe gran parte de su pensamiento integracionista a los apristas peruanos exiliados en Buenos Aires, y sin ninguna duda Perón, que lo eligió a Ugarte embajador, que lo hace cerrar el Congreso de Filosofía en el año 49, nada más ni nada menos que a Vasconcelos, el gran pensador de la raza cósmica y fundador de la Universidad Autónoma de México y ministro de Educación de la Revolución, y transformó al coronel del pueblo, aunque no le guste a la academia, y esto es muy importante porque estos encuentros hay que desacademizarlo para hacerlo carne y espíritu del pueblo latinoamericano, si es que queremos la segunda independencia, en el primer teórico del continentalismo y al mismo tiempo en el primer pensador político del continentalismo. O sea, Perón fue un político intelectual. Y esto, cuando recién en estos momentos Kissinger, Brzezinski, Huntington empiezan a hablar de los estados supranacionales, regionales o círculos culturales, ya Perón el 26 de febrero del 46 a Luis Alberto Herrera le dice: ha llegado la hora de los Estados Unidos del Sur, ha llegado la hora de Bolívar. Es decir, ha llegado la hora de la patria grande. Entonces esto, sin ninguna duda, hace de que hoy, en la hora de la segunda independencia o independencia definitiva, no de los bicentenarios, porque en realidad la primera independencia no había significado la independencia integral, porque la primera independencia en el fondo fue la derrota de San Martín y Bolívar, porque la primera independencia en el fondo fue el auge de los estados puerto agroexportadores, pero no que nuestra nación inconclusa se transforme en estado, porque San Martín y Bolívar pelearon no por una abstracción, sino porque 300 años estuvimos unidos. El reino de India implicó la unidad en la pluralidad, que es el mestizaje. Esto hace de que hoy debemos retomar una filosofía latinoamericana a la altura de lo que tuvieron Ugarte, de la que nos legó Perón, de ahí su actualidad estratégica. Y no por casualidad hay una novedad geopolítica fundamental e innegable, que un papa latinoamericano que va más allá de Bergoglio, sino que ya es Francisco, sea una novedad geopolítica porque es hijo de la influencia de la teología de la cultura. Y la teología de la cultura es la vertiente latinoamericana ahincada a la cultura, a la religiosidad popular, a la historia de América Latina y a la categoría de patria grande. Porque en el documento de Puebla justamente se maneja la categoría de patria grande, de mestizaje, y se sesiona bajo la vocación de la Virgen de Guadalupe, virgen mestiza. Si hay un continente mariano que le da un sustrato cultural barroco a la identidad latinoamericana en la hora de los círculos culturales en el mundo, es justamente el catolicismo y la religiosidad popular, independientemente de la Iglesia como institución, con la riqueza de los pueblos originarios. Entonces, ese mestizaje es el que le va a dar y le da hondura al Estado continental industrial de la UNASUR
el CELAC, el Mercosur, el ALBA, y es la única posibilidad en un mundo en el que solamente los estados continentales con bases culturales van a ser soberanos, porque ya estamos en un mundo multipolar. Y para que este tipo de encuentros no sea un simple recuerdo de nostálgico de Kush, sino que porque justamente Kush vive, justamente porque Metol Ferrer vive y justamente porque Ugarte vive, es que debemos lograr la hondura de una filosofía que nos reencuentre en los ámbitos académicos con nuestro ser cultural latinoamericano uno y plural simultáneamente. Y en eso lo dejo como una inquietud porque tenemos todo lo que estamos en el tema, sentimos que en las universidades somos especie de egiptólogos, porque no los citamos a los intelectuales del primer mundo, o los citamos pero no hacer un centro de ellos, empezar a rediscutir en estos ámbitos la posibilidad de generar maestrías, doctorados, especializaciones binacionales de este tipo de pensamiento y no hacer de los procesos de integración una simple mimetización de los procesos de integración europea. Muchísimas gracias.